Bueno, el día de hoy vamos a dar la clase de planificación familiar. Les voy a poner una imagen donde vienen resumidos todos los métodos anticonceptivos. Espero les sea de ayuda. Se la voy a enviar a uno de sus compañeros y pues entre ustedes váyanse pasando. En el WhatsApp se ve perfecto y pueden ir discriminando. Vienen los criterios de elegibilidad, vienen separados por hormonales y por temporales y definitivos, los hormonales. Viene más o menos su uso. Es un cuadro completamente resumido, es un cuadro que se usa dentro del IMSS. A lo mejor quien ha estado en el IMSS ya lo ha visto alguna vez. Bueno, los objetivos de esta clase pues van a ser uniformar los principios y criterios de operación, políticas y estrategias. Siempre respetando la libertad y la decisión de los individuos, es decir, que si nosotros deseamos usar un método, pero a lo mejor la paciente no desea el uso de ese método, también tenemos que respetar siempre y cuando no esté totalmente contraindicado en esa paciente. Eso lo tenemos que tener en cuenta también para nuestros casos clínicos. A lo mejor nosotros decimos, esta es la mejor elección, pero si en su caso clínico les ponen la paciente no desea ese método, entonces también tenemos que tenerlo en consideración. Tenemos que dar, aparte de planificación, pues la consejería basada en la selección adecuada, prescripción y aplicación de los métodos anticonceptivos y la identificación, manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad. Eso forma parte de la planificación. Entonces, si en algún caso también detectamos infertilidad y esterilidad, pues debemos de considerar la referencia a segundo nivel. ¿Bien? Este cuadrito es el que le digo. Aquí no se ve, en el WhatsApp se ve muy bien, está totalmente resumido, de hecho viene hasta por colores para planificación familiar es muy importante que tomemos en cuenta los criterios de elegibilidad. Solo se los puse para que vean la distribución. Más o menos aquí vemos lo que son los métodos. Aquí viene la efectividad de cada método, el mecanismo de acción, el modo de uso, sus efectos secundarios y las categorías de los criterios de elegibilidad. Los dos verdes, pues ya saben que son los que podemos usar. El amarillo es el que está contraindicado. Sí se puede usar, pero solo en segundo nivel. Entonces, si nosotros en un caso clínico encontramos un criterio de elegibilidad 3, nosotros no lo podemos usar, solo lo puede usar segundo nivel. Y el 4, pues está totalmente contraindicado. Y en la última línea viene el seguimiento que debemos de darle a cada paciente. Entonces, este es el que les voy a enviar. Aquí les puse por colores ya en grande la misma parte de ese cuadro que viene arriba. Los dos verdes son los que vamos a usar en primer nivel, primero y segundo. Si nosotros tenemos en nuestro caso clínico la categoría 1 y la categoría 2, pues siempre vamos a elegir la categoría 1, aunque los dos se puedan usar porque es el más preciso o adecuado para esa paciente. El 3, le digo, ¿se puede usar? Sí, pero solo se puede usar en segundo nivel, no lo vamos a elegir nosotros. Y el 4, ese es el que está totalmente contraindicado. Los de arriba son para los métodos temporales, los de abajo son para los métodos definitivos. Y lo que ya les había comentado, siempre debemos tomar en cuenta la aceptación de esa paciente. Si la paciente nos comenta que no desea usar ese, hay que buscar otra opción. Entonces, el primer caso clínico dice, paciente femenina de 17 años de edad, que tuvo su menarca a los 11 años, su ritmo de sus ciclos es de 28 por 4,
Su inicio de vida sexual activa fue a los 14 años, gesta 0. El método de planificación familiar que está usando es el implante subdérmico hace 8 meses. La paciente refiere que desea retirarse el implante, comenta ciclos menstruales irregulares desde inserción del mismo, que sangra todo el mes y en mayor cantidad, además de referir ganancia de 8 kilogramos de peso. De antecedentes patológicos no tenemos ninguno. Cosas del examen clínico, pues solo es su peso actual, que es de 59 kilos. Su índice de masa corporal previo al uso del implante era de 20.7, ahorita tiene un índice de masa corporal de 23.9. Su presión en parámetros normales, igual que su frecuencia cardíaca y respiratoria. De aquí que nos interesa para analizar este caso. Ella ya tiene un método. ¿Qué nos llamaría la atención de aquí? De lo poco que dice, ¿qué nos llamaría la atención? Que está sangrando. Ya tiene un método, pero lo que le molesta es que está sangrando. Entonces, probablemente no haya sido el método adecuado para esa paciente. ¿Qué otra cosa hay que considerar? Siempre en todos sus casos clínicos hay que ver la edad. Ese es un punto importante. A partir de la edad también podemos decidir qué método de planificación familiar vamos a usar. La otra cosa que vamos a ir viendo en los casos siguientes es los ritmos. Si son regulares, si son irregulares, eso nos va a ayudar a tomar una decisión sobre qué método de planificación vamos a usar. El inicio de vida sexual activa, ese no nos va no va a ser como un valor importante para un uso de método de planificación familiar, pero sí nos puede importar las gestas, ¿sale? Y creo que es lo único. De aquí, pues sus sangrados irregulares, la ganancia de peso es importante para un método de planificación familiar. En algunos casos, no en todos, de hecho, solo cuando el índice de masa corporal rebasa los 30, ¿sale? Si es antes, casi todos son categoría 1, entonces no nos importaría. Y aunque tuviera un índice de masa corporal 2, están dentro de la categoría 2, o sea que también los podríamos usar, pero no como primera elección. Entonces dice, ¿fue adecuada la elección del método de planificación para esta paciente? ¿Quién me quiere contestar? ¿Alguien que alce la mano? ¿O qué piensan? Ya leyendo las respuestas. Bueno, en cuanto a lo de qué es nulípara, bueno, vamos a ir como descartando, ¿no? Ajá, bueno, no es eso de que no es lo más adecuado para la paciente adolescente, pues ahorita se ha visto que sí, sí, ese es el más adecuado, entonces esa como que queda descartada. Es lo más adecuado por ser una paciente nuligesta, pues no conozco yo alguna contraindicación del implante para pacientes que aunque no hayan tenido, esté contraindicado y no es lo más adecuado por ser nulípara, entonces pues yo me iría más como por la respuesta, pues la B. ¿La B? Ajá. ¿La B? Ajá. ¿Todos están de acuerdo que es la B? ¿O alguien tiene alguna otra opinión? Métodos de planificación familiar vienen muchas preguntas de planificación familiar y casi todas son iguales y pareciera que todas aplica el DIU porque el DIU es categoría 1 en todas, el DIU de la T de cobre, ¿no? Es el que más podemos usar y no, o sea, hay pequeños detalles que te hacen cambiar tu respuesta, pero viene mucho de planificación familiar. Entonces, de aquí, primero, para pacientes adolescentes, efectivamente pues, podemos usar todos los métodos, pero para pacientes que tienen más de 20 años, los DIUs están en categoría 2. El DIU de levonorgestrel y el DIU de té de cobre están en categoría de 2. Todos los demás, todos los podemos usar en pacientes adolescentes, ¿sale? Entonces, pues esta no sería la más adecuada porque este es un implante, no es un DIU. Es lo más adecuado por ser una paciente nuligesta
nuligestas y nulíparas también se pueden usar todos los métodos de planificación familiar, siempre considerando la edad. O sea, no podemos decir, es nuligesta, pero tiene 17 años, sigue siendo categoría 2. Entonces, sí lo podemos usar, pero no de primera elección. Y en la tercera dice, es lo más adecuado por ciclos menstruales previos regulares. Ella tenía sus ciclos menstruales ¿de cuánto? De 28/4, son regulares, estaba totalmente contraindicado, era un buen método de planificación para ella. ¿Se presentaron efectos adversos? Sí, pero su método fue bien elegido, ¿sale? Entonces aquí están las indicaciones. Se puede usar en mujeres en edad fértiles, con vida sexual activa, nuligestas y nulíparas, ¿sale? Se pueden incluir adolescentes con patrón menstrual regular que deseen un método anticonceptivo hormonal de larga acción. No nos dicen el tiempo, solo nos preguntan si estaba adecuado para ella, y sí estaba adecuado para ella. En planificación familiar, además de ver las guías, ahorita lo más importante son los criterios de elegibilidad de la OMS, entonces esos los tienen que tener muy en cuenta. Ustedes van a poder usar 1 y 2 en el examen, nunca un 3, porque eso es solo segundo nivel, ¿sale? Entonces es una paciente que tuvo su menarca menos de 18 años, que es nulípara y que puede usar ese método porque tenía ciclos menstruales regulares y es una categoría 1, ¿sale? Entonces la respuesta correcta es lo más adecuado por ciclos menstruales previos regulares, ¿ok? Y así son los de planificación familiar, así son, casi todas las respuestas corresponden. Y entre el DIU de levonorgestrel y la T de cobre, los van a traer así, decidiendo. No sé quién ya lo haya presentado. Alce la mano quien ya lo hizo. Vienen así, o sea, y todos se parecen y pareciera que a todas les queda el T de cobre, pero no es así. La segunda pregunta dice, ¿cuál sería la conducta más adecuada a seguir respecto al retiro del implante que solicita la paciente? Dice, no lo podemos retirar hasta que acuda con un familiar mayor de edad. Se citaría en 4 meses, ya que el primer año es el de mayor efectividad. Se vuelve a dar consejería y si la paciente insiste en retiro, se realiza el mismo. Explicarle que la duración es de hasta 5 años. Recuerden que hay algunos de 3 hasta 5 años y que es el mes adecuado para que, el tiempo adecuado para que ella no se puede retirar ese método. ¿Cuál sería la respuesta más correcta? La C. Esa es la respuesta más correcta porque, como les dije, si una paciente dice no lo quiero, pero también es importante esto, la consejería que se debió haber dado desde el principio. Siempre debemos explicar los efectos adversos. Eso que le está pasando a ella es algo esperado, no es una complicación, es un efecto adverso que se puede esperar. Entonces, la respuesta correcta es esta. Primero vamos a dar consejería. Si a pesar de nuestra consejería la paciente insiste en quitárselo, lo debemos retirar, aunque haya sido un criterio de elegibilidad 1, ¿sale? Entonces, aquí dice, a solicitud de la paciente también se puede retirar ese, siempre y cuando ya hayamos dado consejería y a pesar de eso la paciente decida quitarlo. Eso es respecto a los implantes subdérmicos. Entonces, C. Con el aumento de peso que tuvo la paciente, ¿disminuiría la efectividad? A. Protección anticonceptiva es superior al 99%, aún se encuentra en el primer año. Por el aumento de peso ya no es adecuado como método de planificación, su efectividad disminuye considerablemente. La efectividad solo está alterada a partir del segundo año y la ganancia de peso la disminuye en 0.5% por año. La efectividad permanece constante durante el tiempo de uso de implante que va de 3 a 5 años. ¿Qué dice, Pues es la D, ¿no? ¿Cuánto había ganado de peso? 9 kilos. 9 kilos. 8. ¿Y su índice de masa corporal estaba afectado? Estaba dentro de normal. ¿Usted dice que la respuesta qué? La D. La D, la efectividad permanece constante Ajá. durante su tiempo de uso. Esa es la efectividad anticonceptiva, sí es de mayor al 99%, de hecho los métodos más efectivos, el implante y el DIU de levonorgestrel. Así vienen los criterios de elegibilidad en la norma. Ahorita vamos a ver los criterios de elegibilidad como vienen en la OMS, ¿sale?
pero en realidad es que su protección anticonceptiva es superior al 99%, aunque se encuentra en el primer año. Sí tiene razón lo de acá, sí, también, pero aquí es lo más adecuado. No permanece constante, sí va disminuyendo, solo el primer año conserva el 99%. Entonces, lo más adecuado es la de arriba, ¿sale? Dice, paciente de 19 años de edad acude a consulta por deseo de uso de método anticonceptivo. Esta va específicamente a planificación familiar. Al interrogatorio, menarca de 12 años, ritmo irregular, inicio de vida sexual activa 16 años, parejas sexuales 3 en los últimos 6 meses, refiere enfermedad de transmisión sexual hace un año, no especifica cuál, pero sí recibió tratamiento por 2 semanas, gesta 2, parto 1, aborto 1, su último parto fue el año pasado, su citología vaginal fue hace 5 años, se la reportaron como normal. Agrega, la paciente no desea embarazarse por lo menos en 2 años. ¿Cuál sería el método de planificación familiar más adecuado para esta paciente? El regreso del de acá. Entonces hay que ver la edad, los ritmos. Aquí hay unas cosas que no estaban en el otro, que son las enfermedades de transmisión sexual, que eso también lo debemos de considerar al dar un método de planificación familiar. Aunque la mayoría de los métodos están indicados cuando hay enfermedades de transmisión sexual o son pacientes de riesgo alto para enfermedades de transmisión sexual, que aunque ahí diga parejas sexuales 3, actualmente se considera que aunque sea una sola pareja, pero esa pareja sea de riesgo, de todos modos se considera de alto riesgo. Sin embargo, en el ENAR no nos van a poner, solo nos van a poner 1 o 3, no nos van a decir una, pero de alto riesgo, ¿sale? Entonces hay que considerar para el ENAR, pues las parejas sexuales como factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. Casi todos los métodos están indicados. En los criterios de elegibilidad también debemos de recordar que algunos nos manejan inicio y continuidad. Entonces, a veces de inicio no se pueden usar, pero sí se pueden continuar después de que pasan los procesos infecciosos o se quedan como segunda opción, ya no como primera. Ya vieron la respuesta. Era la otra, ¿verdad? ¿Cuál sería el método de planificación más adecuado para esta paciente? La A, la DIU T de cobre más uso de preservativo. La C, hormonal oral combinado más uso de preservativo. ¿Cuál es la primera indicación para usar hormonales orales? Así de las primeritas que vienen. Los ciclos irregulares. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es de las pocas cosas que nos pueden llamar la atención de los hormonales orales combinados que se usan para pacientes con ciclos irregulares. Eso ténganlo siempre en cuenta. Es una paciente con enfermedad de transmisión sexual hace un año que sigue teniendo riesgo. Entonces, quizá de inicio no podamos usar un DIU, aunque nos está diciendo que su tiempo que ella quiere esperar para tener un hijo es de 2 años, que podríamos usar un método de más tiempo, pero tiene algunas otras cosas que nos descartan esa posibilidad. Entonces aquí lo más adecuado sería esa. Nos vamos a los criterios de elegibilidad. Ahí todos dijimos DIU de cobre porque dice 2 años, pero hay que considerar todo lo previo, ¿sale? Entonces en los criterios de elegibilidad 1, para los hormonales orales combinados, se los puse en negritas. Es lo primero que hay que tomar en cuenta. Si no nos ponen que no se sabe la causa de su sangrado, si no nos ponen que tiene alguna otra patología, es la primera elección. Porque de hecho son los que menos podemos usar. Si tienen cardiopatía, si tienen alguna otra comorbilidad, son los que menos podemos usar. Pero sí debemos tomar en cuenta esto para su uso. Aunque tengan enfermedades de transmisión sexual, aunque hayan tenido enfermedad pélvica inflamatoria o vaginitis, están en categoría 1, ¿sale? Y los hormonales orales con progestina sí también, pero en estos no hay patrón irregular, como los hormonales combinados, porque eso nos van a ayudar a regularizar los ciclos. Por eso no elegiríamos esos.
Entonces, respecto al DIU, que casi todos eligieron, debemos considerar para los usos del DIU las enfermedades de transmisión sexual que esta paciente pues sí tiene y además tiene riesgos. Entonces, tal vez de un inicio no lo podamos usar porque está dentro de la edad, tiene 3 parejas sexuales, tuvo antecedente de una enfermedad de transmisión sexual, entonces no sería nuestra primera elección. Aquí les puse lo de estos, así es como vienen los criterios de elegibilidad. Estos son para los DIUs, son categoría 2, ¿sale? Sí se pueden usar, pero tal vez después. Pero aunque esta paciente quiera 2 años, el más indicado son los hormonales combinados. ¿Cuál sería el método de planificación familiar más adecuado para esta paciente? Los hormonales orales combinados más uso de preservativo. Entonces, así como así vienen muchos casos clínicos y casi a todas les ponemos DIU y no es así. Hay que, así los detalles mínimos para poder elegir nuestra respuesta. ¿Cuál es el método que nos protege de las ETS? El preservativo. Entonces, estas no se las puse porque no lo sepamos, todos lo sabemos, es el método de barrera. Se las puse porque si en alguna pregunta les ponen los DIUs, pero tiene riesgo de enfermedad de transmisión sexual, no vienen los hormonales o viene el implante y viene el preservativo solo, elijan el preservativo, porque es el único que nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Aunque les pongan por 2 que quiere no embarazarse en 5 años, si el riesgo es mucho y está el preservativo solo, es una paciente con riesgo alto y hay que elegir el preservativo, ¿sale? Aunque el tiempo sea mucho. ¿Cuál sería el seguimiento más adecuado para esta paciente? Al mes de la inserción y después a los 6 meses, al mes y posteriormente cada año o en caso necesario, al mes de inicio de uso y a los 3 meses para toma de TA y al mes de la inserción. ¿La C? Esa es la más adecuada porque en los hormonales combinados debemos buscar efectos adversos. Entonces la vamos a ver al mes y la vamos a citar a los 3 meses. En las guías dicen que no podemos verlas hasta por 6 meses y darle sus cajitas para 6 meses, pero sí la tenemos que checar a los 3 meses para ver su presión, ¿sale? Entonces al mes y después a los 3 meses. Esa es correcta. Aquí no vamos a ver las respuestas, ustedes me van a decir las respuestas y después las vamos a analizar. Dice, paciente de 23 años de edad acude en puerperio quirúrgico mediato a revisión acompañada de su pareja y expresan deseo de uso de método anticonceptivo. Al interrogatorio, menarca de 10 años, ritmo de 30/4, inicio de vida sexual activa a los 21 años, parejas sexuales 1, gesta 1, cesárea 1, lactancia materna exclusiva, citología vaginal hace 1 año reportada como negativa a displasia. De este caso, ¿qué nos importa? Que no venían los otros. El puerperio, pero ¿qué más importante que el puerperio? La lactancia. Puede estar en puerperio y también podemos elegir muchos, pero si está en lactancia, ¿y en qué tiempo está? Porque es importante. ¿En qué día estaría si es puerperio mediato? ¿Hasta qué horas hasta qué tiempo es inmediato? 24 horas. El mediato es de las 48 horas hasta el 7º y tardío del 8º hasta el final, ¿sale? Entonces a esta paciente la tendríamos del 2º día al 7º. ¿Eso nos importa? Sí nos importa porque nos quita métodos de planificación familiar. Si ya estuviera en puerperio tardío arriba del día 21, pues podemos elegir algunas otras cosas. Eso por la norma, por los criterios de elegibilidad hasta arriba de las 6 semanas, ¿sale? Viene mayor a 6 semanas y menor a 6 meses, ahí ya podemos elegir cualquiera. Antes de las 6 semanas con lactancia no se puede elegir cualquier método. ¿Cuál sería el método de planificación familiar más adecuado para esta paciente? La T de cobre, que es el que le dije que podemos usar en todas, ¿no? Así lo vamos a dejar.
¿Qué efectos adversos debemos informar a la paciente como posibles de presentarse? Ya elegimos té de cobre. La A, dolor pélvico, aumento y prolongación de sangrado de los primeros 3 a 6 meses y la posible perforación. ¿Ese riesgo lo debemos informar a la paciente o no? Siempre debemos informar, aunque sea de 2 por 1000, se debe de informar a la paciente que existe el riesgo de perforación. Si es un buen método, existe ese riesgo, es muy bajo, pero se debe de informar, ¿sale? ¿Con el DIU de levonorgestrel existe ese riesgo o ese no lo tiene? ¿El DIU de levonorgestrel puede generar perforación? También es menor, es de 1 en 1000, pero también se puede presentar. 3 meses posteriores al uso de anticonceptivo indicado, acude a consulta y expresa deseo de no embarazo en los próximos 3 años. Refiere continuar con lactancia materna. ¿Cuál sería la consejería más adecuada? Dice, protección anticonceptiva es de 3 hasta 8 años, por lo que puede seguir con ese método. Protección anticonceptiva está limitada a cada uno de los ciclos durante los cuales se ingieren las tabletas. ¿La qué? ¿La B? D. La duración es de hasta 5 años y no interfiere con la lactancia materna. ¿Podría ser esa o cuál otra? Porque eligieron DIU T de cobre. La A también podría ser, es el método que más tiempo dura. El DIU de levonorgestrel sí es hasta 5 años, pero el DIU de cobre dura un poco más, ¿sale? Esa es la primera pregunta, ahorita sí vamos a hacer el análisis. Esos son los criterios de elegibilidad. Están los anticonceptivos orales solo con progestina, que son los AOPS. Está el levonorgestrel, el implante, y lo que les decía aquí, de los 21 días y más de 21 días, aquí los dos son iguales, ¿sale? Pero dice para pacientes que no están lactando. En pacientes que no están lactando sí podemos usar cualquiera de esos. En el posparto, poscesárea, con o sin lactancia y cuando deseen anticonceptivos orales. Esos son los hormonales orales solo con progestina. Posparto, poscesárea, con o sin lactancia y cuando se deseen anticonceptivos orales. Ella no expresó el deseo de anticonceptivos orales, pero sí se pueden usar con o sin lactancia. ¿Y eso por qué? Porque tiene menos de 21 días. Y son criterio de elegibilidad 3, está en el día 2 al 8º. Entonces no le podemos poner esos, porque ya salió. Cuando es en el puerperio inmediato, les pueden poner su DIU. Que hagan muchas cosas en las ginecos no quiere decir que eso sea lo adecuado. El implante también se los ponen antes de que salgan, pero no son criterios de elegibilidad 1, pero ellos son segundo nivel de atención y lo pueden hacer, pero ustedes en el examen no lo pueden hacer, porque eso lo deciden solo en la gineco, ¿sale? Entonces esos son criterios de elegibilidad 3, porque está en el día 2 al 7º. Ahí se los vuelve a poner, vienen todos los criterios de elegibilidad, ahí lo califican como grado 4. No podemos usar ese DIU en esa paciente que fue a consulta solo por un método de planificación familiar, ¿sale? Entonces la que nos queda, pues son los hormonales orales solo con progestina. No es el DIU. Todas parecieran que es DIU, pero no es el DIU. Solo por el tiempo de su puerperio. Ahí lo que más nos importa es el puerperio y que está lactando, ¿sale? ¿Qué efectos adversos debemos informar a la paciente como posibles de presentarse? Entonces, ¿cuáles serían si ya sabemos que son los de progestina sola? Aquí tenemos los de progestina sola y los de orales combinados. De los orales combinados, lo que más nos importa es el plasma, que sería lo que nos ayudaría a diferenciar entre una y la otra, ¿sale? Porque más o menos causan las mismas cosas, son hormonas. Entonces sería manchado, cefalea y mastalgia.
3 meses posteriores al uso del anticonceptivo indicado, que ya vimos que no era el DIU, ya pasaron 3 meses, acude a consulta y expresa deseo de no embarazo en los próximos 3 años, refiere continuar con lactancia materna. ¿Cuál sería la consejería más adecuada? Estaba con progestina sola. Ahora sí podríamos usar el DIU porque ya pasaron 3 meses y la teníamos en el día 2 al 7º. Ahorita ya tendría, pues ya se había terminado el puerperio. Aunque esté amamantando, pues ya no importaría, ¿sale? Esto es para la consejería que le daríamos, ¿no? Su protección anticonceptiva está limitada al día que se ingiere la tableta. Está con progestinas solas. No nos cubre más que el día que se toma. No hay más. Si se omite una o más, el método sería inefectivo. Hay formas de reponer cuando solo se nos olvida una vez quizá. Se pueden tomar 2 tabletas al siguiente día. Y habría que cambiar el método porque además ella nos está expresando que quiere 3 años de no embarazo. ¿Sale? ¿Sí quedamos bien? Dice, paciente de 45 años, gesta 1, parto 1, no desea método definitivo, porque ya tiene 45 años, pero todavía no se quiere operar. Menarca a los 11 años, fecha de última regla 23 de marzo del 19, ritmo 28/4, tabaquismo positivo, 1 cajetilla al día. Tiene antecedentes de hepatitis. En la infancia, es hipertensa desde los 20 años, está en tratamiento con el Alapril 1 cada 12 horas, actualmente controlada. Aquí nos están diciendo 2 cosas, que tuvo antecedentes de hepatitis que fue en la infancia, que es hipertensa pero está controlada y que ya es una edad materna avanzada, ¿sale? Entonces esas son las cosas más importantes que debemos de tomar aquí, aunque esté chiquito tiene muchas cosas. Y fuma 1 cajetilla al día, que en los métodos de elegibilidad, ¿cuánto es lo que marcan como menos riesgo? ¿Cuántos cigarros al día? No, si te dejan fumar algo. Hasta 15. Te dejan, bueno, te ponen ahí como 15 cigarros. La cajetilla trae 20, entonces digamos que se pasa un poquito, ¿no? Pero un poquito por día, pero ya por semana ya son más. Ya me regresé. ¿Cuál es el método anticonceptivo más adecuado para esta paciente? ¿Quién quiere hacer el análisis de ese caso? Alguien así que diga yo. ¿Quién se anima? Ese está fácil. ¿Quién dice yo? Si no nos hubieran puesto ahí que no desea método anticonceptivo y nos hubieran puesto la OTB, pues podríamos haber elegido esa, ¿no? Porque tiene muchos factores de riesgo y lo ideal sería que esa paciente ya no se embarazara. Pero por decir aquí le podemos decir, no señora, usted ya no se puede embarazar, es hipertensa, tiene 45 años y además le dio hepatitis, sus riesgos son muy altos. ¿Le podrían decir eso? Si vinieran las respuestas. No puedes decir eso porque tienes que considerar el deseo de la paciente. No se lo puedes decir. Si tú le dices, usted se tiene que operar, no hay más opciones, no le puedes decir eso. Ella, si ahí no dijera, si fuera este mismo caso y no dijera, no desea método definitivo, si no lo trajera y ustedes lo pusieran y en las opciones le pusieran, lo más adecuado es un definitivo, la OTB, no se puede. Tienes que tomar en cuenta también lo que ella desea. Esa es parte de las cosas importantes. Por eso en el primero igual les puse, la paciente desea retirárselo por lo que está presentando, aunque sea normal, se lo tienes que quitar. Tú no le puedes decir, no se lo voy a quitar hasta porque se termina hasta dentro de 3 años y antes no se puede. No. Aquí es lo mismo, aunque esta paciente ya tiene 45 años y tiene factores de riesgo, no le podemos decir
Porque pues, ¿qué tal que ella está pensando que solo tuvo un hijo y quiere tener otro más? Entonces, ¿cuál sería el más adecuado para ella? ¿El qué? ¿La progestina sola? Ajá, dime. Así se aprende más. Ujú. Ajá. Por la edad. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Pues esta es la única pregunta en la que sí podemos contestar lo que siempre han querido. Sí, ella tiene factores de riesgo. También podríamos usar otros porque además dice que es hipertensa. Hay muchos anticonceptivos que se pueden usar en hipertensas siempre y cuando estén controladas. Si sus cifras de presión rebasan los 160, entonces ya no podemos usar cualquiera. Ella es una paciente que aunque es hipertensa está controlada, ¿sale? Entonces por la edad, pues podríamos usar casi todos, ¿no? Por el tabaquismo, que ya les había dicho que lo que nos permiten son menos de 15, o sea, todos se fueron a la hipertensión, solo el doctor dijo lo del tabaquismo, todos se fueron a la hipertensión y a la edad, pero también hay que tomar en cuenta el tabaquismo. El punto de corte son los 15 cigarrillos, ¿sale? Ella ya es una paciente con más de 35 años, pero ya vimos que pues podemos usar en categoría 1 todos. Aquí hay que considerar los números de cigarrillos. Sin embargo, miren, todos tienen uno, aunque son en cigarros. ¿Dónde es donde tenemos que tener cuidado? En los hormonales combinados. Entonces, de aquí para acá, que están los de progestina solos, se los puse así todos los que tenemos en las opciones, ¿sale? Tenemos los de progestina solos, tenemos el DIU T de cobre, tenemos el implante y tenemos el DIU de levonorgestrel. Hasta ahorita, todos van en categoría 1 para esa paciente. Y ya acá en lo que se refiere a hipertensión, es una paciente hipertensa que está controlada. Entonces, en los progestinas solos siguen siendo categoría 1, el implante sigue siendo categoría 1, el DIU sigue siendo categoría 1 y el levonorgestrel también, ¿sale? Aquí solo importaría esto de acá. Entonces, su mejor elección, esa es la única pregunta en la que vamos a poder contestar, la DIU T de cobre. La paciente pregunta por una segunda opción y refiere antecedente de sangrado excesivo con ese método. ¿Cuál sería la más adecuada? El DIU de levonorgestrel. Acuérdense que el DIU de levonorgestrel para pacientes mayores es la primera elección y se puede quedar hasta que llegue su menopausia. Esa es una razón importante para cambiarle o haber elegido desde el principio levonorgestrel. Se cambia ahorita la opción porque nos están diciendo que tiene un sangrado excesivo, que puede pasar en pacientes que usan té de cobre. Pero ella que ya tiene 45 años, aquí lo ideal sería cambiarle al de levonorgestrel. Si quisiera embarazarse, se lo podemos quitar, porque además tiene 45 años. Si quisiera embarazarse, hay pocos métodos que cuando se los quitas no afectan la tasa de embarazo. Y el DIU de levonorgestrel es uno de ellos. Entonces, por su edad también es una buena opción por eso. Entonces, nos pasaríamos al DIU de levonorgestrel, ¿sale? Lo que les comenté ahorita, ¿por qué podemos cambiar ese? Pues porque tiene el sangrado excesivo. ¿Por qué lo podemos cambiar? Porque ella es una mujer de 45 años y eso nos puede ayudar a llegar hasta su menopausia. O si desea embarazarse, la tasa de embarazo es inmediatamente posterior al retiro del método.
Así que sería su mejor elección. Creo que este ya es el último. Dice, paciente de 24 años que asiste a consulta por hemorragia vaginal abundante. Tiene cuadro de mareos y síncopes de repetición, por lo que le han llevado a consultar. Refiere además que no desea embarazarse, por lo que también aprovecha la consulta para adquirir un método de planificación. Antecedentes personales patológicos, migraña leve sin aura, desde los 14 años de edad, sin manejo farmacológico. Gesta 1, cesárea 1 con un embarazo gemelar. Su método de planificación familiar era el preservativo. Sus ciclos eran de 30 a 8 a 10 días con expulsión de coágulos. Antecedentes farmacológicos, recibe manejo con hierro oral sin tolerancia. ¿Cuál sería el método de planificación más adecuado para esta paciente? ¿El hormonal oral solo con progestina? El DIU de levonorgestrel. Esa sí ya la contestaron correcto después de un amplio análisis de los demás. Entonces, así, en el examen, bueno, en el ENARM casi todas parece que son el DIU. Entonces, pongan atención a esos pequeños detalles de cada método. Generalmente les van a dar así un tip que nos hace pensar otra cosa. Y lo de las ETS es de verdad, si está solo el preservativo y es una paciente de alto riesgo, elijan el preservativo. Por ejemplo, en este caso, si en una de las opciones hubiera el hormonal oral combinado y el DIU de levonorgestrel, ¿sería primero el hormonal oral? No, porque está presentando sangrado con coágulos y dura de 8 a 10 días. Los orales combinados los puedes usar cuando tienen irregularidades, pero no tan severas. Los sangrados no. Ajá. Cuando ya son sangrados abundantes, el DIU de levonorgestrel es el mejor indicado. Aquí sí tendrías que elegir este, aunque vinieran los hormonales combinados. Así es. Entonces, en mujeres que presentan sangrado abundante inaceptable, como es el caso de esta paciente, podemos usar y considerar el cambio de DIU con levonorgestrel, a menos que en esta paciente nos pusieran, no sé, como la otra que tenía riesgo para enfermedad de transmisión sexual, quizá de inicio no lo podríamos usar. Si tuviera esas características de sangrado, más riesgo para enfermedad de transmisión sexual, quizá de inicio no usaríamos ese, usaríamos tal vez la progestina sola. Y ya cuando se controlara ese proceso infeccioso, ahora sí, el DIU de levonorgestrel, pero de un inicio no, solo de continuación, ¿sale? Y después de la consejería, el DIU de levonorgestrel es la opción más adecuada para la mayoría de las mujeres que requieren anticoncepción y o para tratarse una menorragia. Por eso en esta paciente vamos a elegir ese método. Solo lo cambiaríamos si tuviera riesgo para enfermedades de transmisión sexual o si sus ciclos fueran irregulares pero no presentara coágulos o los días de sangrado no fueran tan amplios, ¿sale? Y entonces, como consejo, dice aquí, dice mi mamá que si no conoces todos los métodos anticonceptivos no tengas relaciones sexuales, así que pónganse a estudiar los métodos anticonceptivos para que pasen su ENARM y puedan tener relaciones sexuales. Muchas gracias. Eso es todo. De nada.